En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, para iniciar hoy nuestro programa número 29, leyendo y comentando las páginas del libro de Éxodo. En nuestro programa de hoy, a partir del capítulo 25 del libro de Éxodo, donde ya hemos anunciado que se inicia una nueva sección dentro de este libro. Los capítulos 25 al 31 constituyen juntos, estos 7 capítulos, una nueva sección dentro del libro. ¿Y por qué decimos esto? Porque todos estos capítulos tienen que ver con nuevas instrucciones que Dios personalmente se las va a comunicar a Moisés, quien ha subido al monte a encontrarse con Dios, a las oficinas divinas, y en un periodo de 40 días y 40 noches que Moisés estará en esa intimidad con Dios, él recibirá estas instrucciones registradas en Éxodo capítulo 25 hasta el capítulo 31. Cuando él descienda del monte, descenderá además con las tablas de la ley, donde están registrados por el mismo dedo de Dios los 10 mandamientos. ¿Y de qué tratan estas nuevas instrucciones que constituyen una nueva sección dentro de este libro? Tratan sobre el diseño del tabernáculo. Dios ha ordenado a Moisés y al pueblo de Israel que le levanten un tabernáculo, un lugar de reunión, una casa habitación donde Dios mismo descenderá a morar en ella para habitar en medio de su pueblo. Esto es una tremenda noticia, una buena noticia, y entonces Dios va a darle a Moisés el diseño tanto del tabernáculo como de todo el inmobiliario que ha de ser parte de esta estructura, esta casa donde Dios descenderá a morar. Así que este es lo que nos convoca en nuestro programa de hoy, y haciendo un pequeño resumen de lo que trata esto, y algo que ya comentamos en el programa anterior, quisiera decir lo siguiente. Junto con la entrada en vigencia del pacto, cosa que leímos en el capítulo 24, Dios da un paso más en su relación con el pueblo de Israel. Dios había dicho a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Esto está en el capítulo 24. Esta será la 4ª vez que Moisés sube a encontrarse con el Señor. Las 3 veces anteriores fueron tan solo preparatorias para la gran manifestación de Dios ante toda la asamblea convocada, para la gran manifestación de Dios a los pies del monte Sinaí. Pero esta vez, la 4ª, tendrá varias características especiales. Por lo pronto, y en primer lugar, además de Moisés, 73 personas más son invitadas a subir al monte. Esta es una novedad, esto no había ocurrido antes. 70 ancianos, más Aarón, más Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y Moisés. Esto es toda una novedad.
Es verdad que solo Moisés termina finalmente hablando con el Señor. Sin embargo, Dios poco a poco acerca a su pueblo a la comunión con Él. De alguna manera Dios está ya dando a entender que quiere que su pueblo se acerque a Él y que Dios mismo, una vez que esté erigido el tabernáculo, Dios mismo descenderá también a morar con ellos. Otra cosa que hace bien especial esta cuarta vez que Moisés sube a conversar con Dios, y que es más asombroso que lo anterior, es que la historia nos dice que cuando todos subieron al monte, vieron al Dios de Israel. Eso lo comentamos en el programa anterior, en el 24:10. Entre comillas, fíjense esta expresión, vieron al Dios de Israel. Es por supuesto una visión parcial y muy limitada de Dios. La frase dice que lo que vieron fue que había debajo de los pies, de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entendemos que aquí ellos vieron los pies del ángel de Jehová. Anteriormente solo habían escuchado la voz de Dios, pero ahora lo ven. Eso también hace especial esta cuarta vez del encuentro de Dios con Moisés. En tercer lugar, Dios le dará a Moisés los 10 mandamientos escritos con su propio dedo en tablas de piedra. Así lo dice Éxodo 31:18, cuando se relata el momento en que Moisés desciende del monte una vez que terminó de conversar con Dios. Este hecho tan significativo como que estas 10 palabras o estos 10 mandamientos estén escritos por el propio dedo de Dios muestra la importancia y la relevancia de estas 10 palabras como síntesis de toda la ley. En cuarto lugar, en esta ocasión el Señor le entregará una nueva serie de mandamientos a Moisés, que están registrados, como ya dijimos, en los capítulos 25 al 31. Lo llamativo será que todas estas nuevas instrucciones tienen por finalidad que Israel haga un santuario para Dios. Y dice el texto en el 25:8, comillas, para que yo habite entre ustedes. En la Reina Valera dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, en medio de los israelitas. Qué tremendo paso está dando Dios. Venir a vivir en medio de su pueblo. Sí, tal como se oye, Dios quiere venir a habitar en medio de su pueblo. Dios daba así un paso grande en la revelación de su propósito eterno para con el hombre. Él no solo quería salvar o libertar a su pueblo, sino que también tener comunión con él. Lo primero, la salvación, estaba precisamente en función de esto último. O sea, la salvación está realizada o tiene por propósito la comunión con Dios. Dios nos salva para que entremos en relación con Él, para que tengamos comunión y por medio de esa comunión le conozcamos. Mientras más profunda es la comunión, más profundo será el conocimiento que obtengamos de Dios. La salvación es realizada con miras a la comunión. Esto es lo que dijimos anteriormente. La salvación no puede ser jamás la meta de Dios. Es solo el comienzo. La comunión o el disfrute pleno de Cristo es la meta. Fuimos libertados para conocerlo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo con estas palabras en el Nuevo Testamento.
Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti, le dice al Padre, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo a quien has enviado. Estoy leyendo Juan, capítulo 17, versículo 3. El apóstol Juan, por su parte, lo dijo de esta manera: porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Y nuestra comunión, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En esto consiste la vida eterna, y este es el propósito de la salvación. La comunión que nos provee la manera de conocer al Padre y al Hijo por medio del Espíritu Santo. Finalmente, Pablo lo dirá de esta manera: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así lo dijo Pablo en su carta primera a los Corintios capítulo 1 versículo 9. Así que, amigos y amigas, el santuario que los hijos de Israel debían hacer para Dios era tipo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, con lo que nos vamos a encontrar aquí, más allá de la literalidad de los textos que vamos a estar leyendo en esta sección de Éxodo 25 al 31, pero en su aspecto profético, espiritual, tipológico, vamos a encontrar aquí una gran revelación del Señor Jesucristo y de su obra. En efecto, que el santuario es un tipo de Jesucristo, lo dice Juan literalmente en su Evangelio. En el 1:14 dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Guarda esa expresión, habitó entre nosotros. El verbo habitar aquí es literalmente hizo tabernáculo. Hizo tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros, haciendo con ello referencia directa al tabernáculo de Moisés. O sea, cuando Dios descienda a morar en este tabernáculo que va a levantar el pueblo de Israel como un santuario para que Dios habite, será eso un anuncio de aquel glorioso día en que Dios enviará a su Hijo, el Verbo se hará carne y el Verbo hará tabernáculo entre nosotros. El santuario era el tipo y Jesucristo es el antitipo, es decir, el cumplimiento de ese tipo, la realidad de esto que es apenas una sombra. Jesucristo es la realidad que prefiguraba el tabernáculo del Antiguo Testamento. Es verdad también que el santuario es tipo de la iglesia, por cuanto ella será la morada definitiva de Dios. Es decir, amigos y amigas, que el tabernáculo será en primera instancia tipo de Cristo, pero en un segundo momento, una vez que hayamos visto a Cristo en este tabernáculo será también figura de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia el tabernáculo definitivo donde Dios mora. Fíjense que el texto de Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero luego que Jesucristo resucitó y envió al Espíritu Santo, Él habitó en nosotros, no entre nosotros, sino todavía más interiormente, más íntimamente, más profundamente, habitó en nosotros. Y por lo tanto hizo de la iglesia el cuerpo de Cristo, hizo de la iglesia el tabernáculo y la morada definitiva y eterna de Dios. Así que, repito,
que el santuario en un segundo momento será también tipo de la iglesia, por cuanto ella será la morada definitiva de Dios. Para esto no fue posible, pero esto no fue posible sin la manifestación previa del Verbo de Dios en la carpa, entre comillas, de su propio cuerpo. El Señor tenía que habitar en su propia morada que el Padre le preparó, su cuerpo. Primero habitó entre nosotros y luego, por medio del Espíritu Santo, habitó en nosotros. Lo segundo fue posible una vez que el Espíritu Santo fue enviado, lo cual no era posible que el Espíritu Santo fuera enviado a menos que Jesucristo fuese glorificado primero. Esto lo dijo muy claramente el propio Señor Jesucristo en Juan 7:39. Por lo tanto, en una primera lectura debemos necesariamente ver a nuestro Señor Jesucristo en el tabernáculo. Otro aspecto a considerar, antes de entrar en los detalles mismos del santuario, será lo siguiente. A Moisés se le ordenó que el santuario y todo su mobiliario debería ser una réplica exacta del modelo que el Señor le mostraría. Fíjese que les leo de nuevo Éxodo 25, versículos 8 y 9. Le dice el Señor a Moisés: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme, o sea, me harán este santuario conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Entonces, reitero, el tabernáculo con todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré, le dice Dios a Moisés. El santuario era una réplica, permítanme decirlo así, una fotocopia, ¿no? Una maqueta de un modelo, de otra cosa, ¿no? Es una réplica, como hemos dicho, y que el escritor a los hebreos lo va a llamar una sombra, lo va a llamar una figura. Va a usar la expresión el escritor a los hebreos, es símbolo. Así que guarda estos tres significados de este santuario que vamos a estar examinando en esta parte del libro. Sombra, figura y símbolo. ¿De qué? Entonces la pregunta es, ¿de qué? ¿Este santuario será una maqueta? ¿Será una réplica? ¿De qué cosas? ¿De qué cosas este santuario será sombra, figura y símbolo? El escritor a los hebreos nos dirá que será una figura, una sombra de los bienes venideros, de las cosas celestiales, de lo verdadero. Así que esto que será una representación visible, física, representa los bienes verdaderos que llegarían con Jesucristo, las cosas celestiales que llegarían con Jesucristo. En otras palabras, no una sombra, sino la realidad. Jesucristo es el sumo sacerdote de estos bienes venideros y de estas cosas celestiales de las cuales el santuario de Moisés era solamente un tipo. Cada una de las cosas del santuario de Moisés representa entonces una verdad o una realidad espiritual que debemos descubrir. Por eso que será muy interesante. No solo entender la figura, la literalidad de estos textos, sino descubrir la realidad espiritual que representa.
cada cosa y cada detalle significan algo espiritual, algo de Cristo. Y una vez que el santuario sea erigido y Moisés ponga término a la obra, Dios descenderá al santuario y éste será lleno de la gloria del Señor. Y este será, amigos y amigas, el final glorioso del libro de Éxodo. El momento cuando Dios descienda a habitar en este tabernáculo una vez que ya esté terminado. Muy bien, ha sido una larga introducción antes de entrar a leer a partir del capítulo 25, pero creo que nos da una buena vislumbre de lo interesante y de las joyas preciosas que podríamos encontrar en el estudio y en la lectura y en el comentario de esta sección de Éxodo, capítulos 25 al 31. Comencemos hoy día entonces con una canción de un hermano que se llama Rodrigo Tapari y que seguramente a ti ese nombre no te dice nada, pero sí podría decirte algo si te digo que este era el vocalista del grupo argentino Ráfaga. Rodrigo Tapari era el vocalista de este grupo musical no creyente que tuvo un impacto muy grande en países de Latinoamérica, Argentina por supuesto porque son argentinos, pero también en Chile. En Chile el grupo Ráfaga, cantando cumbias, fue un grupo muy conocido. Y tengo la buena noticia de contarles que Rodrigo Tapari fue alcanzado por la misericordia del Señor y fue salvo por la gracia de Dios. Y él ahora, como lo que ocurre siempre con alguien que se convierte al Señor, que es salvo por la obra del Señor Jesucristo, por el poder de su nombre, él canta ahora al Señor. Y quiero entonces presentarle a Rodrigo Tapari, ya no cantando cumbias, ya no cantando una cerveza, vete o canciones que algunos conocimos de ellos, sino ahora cantando Levanto mis manos, una canción de adoración al Señor, de exaltación al Señor. Levanto mis manos en la voz de quien ahora es nuestro hermano en Cristo, Rodrigo Tapari. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Da alegría y gozo, espero que a ti también, ver cómo personas famosas también pueden ser rescatadas por el glorioso Evangelio de Jesucristo. Y de la misma manera, miles y millones a través de la historia de gente anónima, desconocida, apartada, que no figuramos en ninguna parte de las estadísticas, pero que somos visibles a los ojos de Dios y que Dios también se acordó de nosotros y nos recogió en el momento oportuno. Bendito y alabado sea el amor de Dios, este Dios de amor, que dice la palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que esta es su voluntad, que todos sean salvos. Así que nos alegramos cuando sabemos de personas que para nosotros parecieran casos imposibles. Personas roqueras, personas que están esclavos de la droga, esclavos de la fama, esclavos del sexo, y que para el poder del Evangelio no hay imposible. Dios es poderoso, es el milagro más grande y más extraordinario que Dios realiza cada día y permanentemente, la salvación. No hay milagro más portentoso, más bendito y más glorioso que la salvación de un pecador. Amén. Gracias al Señor por esto. Luego escucharemos otra canción de nuestro hermano Rodrigo, un poquito más adelante. Avancemos entonces en la lectura de Éxodo capítulo 25. Les advierto también que en este párrafo, en esta sección, Éxodo 25 al 31, 7 veces Dios le habla a Moisés. Aparece la expresión Jehová habló a Moisés diciendo. Así que vamos a subdividir estos 7 capítulos en 7 secciones siguiendo esta fórmula, ¿no? Las veces en que Jehová dice el relato, o dice Moisés, Jehová habló a Moisés diciendo. Y en el 25.1 está la primera. Entonces dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere, tomaréis mi ofrenda. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo primero? ¿Con qué comienza todo esto? Con la ofrenda de los materiales por medio de los cuales será edificado este tabernáculo. Entonces dice: de todo varón tomaréis esta ofrenda, pero dice algo más: de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón. Entonces hay aquí ya un patrón interesante que se va estableciendo para lo que conocemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, las ofrendas. El pueblo de Dios es un pueblo que ofrenda a Dios, que ofrenda a Dios, a la obra de Dios, y que ofrenda por varias otras razones más, pero es un pueblo generoso que comparte de lo que Dios nos ha dado. Y qué importante que entonces la ofrenda sea, como dice aquí, tómala de todo varón, pero que la dé de voluntad, que la dé de su voluntad, que la dé de corazón. En el Nuevo Testamento Pablo lo dirá de esta manera: Dios ama al dador alegre. No sé por qué los evangélicos en general hemos cambiado el texto y lo recitamos así: Dios bendice al dador alegre. Pero el texto no dice Dios bendice al dador alegre.
Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Y es el mismo principio que está diciéndole aquí Dios a Moisés. Ahora le dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. No es lo que cada uno quiera dar, sino que hay que dar lo que se requiere para la edificación del tabernáculo. Y entonces le detalla, vas a tomar de ellos oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino. O sea, vas a tomar materiales o metales preciosos como el oro, la plata, pero también vas a tomar colorantes, porque habrán cortinas de color azul, de púrpura, de carmesí, habrán cortinas de ese tipo, y todo esto representará cosas espirituales, como dijimos. Me adelanto a decirles entonces que el oro va a representar la naturaleza divina. Lo divino estará representado aquí en este tabernáculo por el oro. La plata, a su vez, estará representando la redención, lo redimido. Y el cobre estará representando, llamado también en otras partes el bronce, estará representando el juicio de Dios. De la misma manera, estos colores azul, púrpura, carmesí y lino fino, que es de color blanco, estos 4 colores, azul, púrpura, carmesí y lino fino blanco, representarán los rostros de nuestro Señor Jesucristo como Él es presentado en los 4 evangelios. El azul diciéndonos que Jesucristo es celestial, fue verdadero hombre, pero es el hombre venido del cielo. Púrpura, el color de la realeza, Jesucristo es rey. Carmesí, el color de la sangre, Jesucristo es un siervo que dio la vida. Y lino fino, blanco, representando la perfección, tal como lo presenta Lucas a Jesucristo en su evangelio como el hombre perfecto. Pero además vas a tomar como ofrenda del pueblo pelos de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, que va a representar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, aceite para el alumbrado, ¿no? El aceite de la unción, representando la unción del Espíritu Santo, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, ¿no? Los ingredientes que van a perfumar este incienso. Además, piedras preciosas, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y con todo esto harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes conforme a todo lo que yo te muestre, Moisés, conforme a todo el diseño del tabernáculo y al diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que parte entonces este capítulo 25, esta nueva sección dentro del libro, con lo que el pueblo de Dios debe ofrendar, los materiales que debe ofrendar el pueblo de Dios para la edificación de este santuario. Lo primero entonces que se menciona con respecto al tabernáculo es la ofrenda de todos los materiales que Israel debe traer para su construcción. Esto nos recuerda, digamos inmediatamente entonces, su significado espiritual. Nos recuerda que tanto Cristo como su iglesia están formados por materiales celestiales, ¿ya? Que yo ya he explicado así brevemente, ¿no? Con el material de la naturaleza divina, con el fruto de la redención, etcétera, etcétera. Tanto Cristo como su iglesia están formados por materiales celestiales, que, como dirá Pablo en su carta a los Corintios, son capaces de sobrevivir
al fuego de la prueba. Cosa que no ocurre con la madera, el heno y la hojarasca, como está dicho por Pablo en su carta 1 Corintios capítulo 3. Le invito a leerlo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice así, dice que la iglesia se edifica sobre un fundamento que nadie lo puede cambiar ni lo puede reemplazar por otro. La iglesia solo está edificada sobre el fundamento que es Cristo mismo. Ahora dice el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca, o sea que ahí existe la posibilidad que sobre este fundamento edifiquemos con materiales, vamos a decir así, aprobados por Dios, materiales celestiales, pero también existe la posibilidad que sobre este fundamento edifiquemos nuestra vida y edifiquemos la iglesia con materiales combustibles que se queman, representados aquí por la madera, el heno o la hojarasca. Ahora, muy bien, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces hay materiales como el oro y la plata que con el fuego, en lugar de ser destruidos, son purificados. De hecho, el oro se prueba en el crisol, el oro, la plata, y se purifican. Pero otros materiales, imagínate el heno y la hojarasca, arden y no queda nada de nada. Y Pablo está diciendo, dice, tengan cuidado como sobreedifican. Tengan cuidado, porque dependiendo de con qué materiales han sobreedificado, eso va a quedar a la luz cuando llegue el día del fuego de la prueba. Cada uno, la obra de cada uno, cual haya sido, el fuego la probará. Ahora, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si edificaste con los materiales correctos que sobreviven al fuego de la prueba, entonces recibirás recompensa. Ahora, si la obra de alguno se quemare, porque edificaste con los materiales que son combustibles, tú sufrirás pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En otras palabras, dice, será salvo, pero como si hubieses escapado de un incendio donde se quemó todo y perdiste todo lo que habías edificado. Pero serás salvo. Quedarás piluchito solo con lo tuyo, pero toda tu obra quedará destruida por el fuego de la prueba. Entonces, estos materiales son muy importantes porque la iglesia, tanto Cristo como la iglesia, son de una naturaleza celestial. Está conformada, está edificada con materiales celestiales. Solamente lo celestial, Cristo y lo de Cristo, puede permanecer indestructible al fuego. Bendito sea el Señor. Allí entonces la lectura respecto de las ofrendas. Y sigue hablando Dios con Moisés. Recuerden que está allí en las oficinas celestiales y le da la instrucción ahora del primer mueble que va a ser parte de este tabernáculo. ¿Cuál es el primer mueble? El arca del testimonio. El arca del testimonio. Este será el único mueble que irá en la parte del tabernáculo que se llamará lugar santísimo.
el tabernáculo de reunión tendrá 3 patios, por decirlo así. El atrio, que será el patio más externo. Luego, dentro de la casona misma, dentro de la estructura misma, habrá un lugar santo y el más adentro, el lugar santísimo. Así que atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en cada uno de estos patios o de estas secciones se ubicarán ciertos muebles. Y este, con el cual comienza la revelación, comienza con el único mueble que iba en el lugar santísimo. A ese lugar santísimo nadie entrará excepto el sumo sacerdote y una vez al año. ¿Ya? Así que ese es un lugar muy especial y este es el mueble más especial. Entonces se le dan las instrucciones. Vamos a leer. Dice, harán también un arca de madera de acacia. ¿Ya? Está hecha esta arca o este cofre de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Estas medidas en codo, un codo es aproximadamente 50 centímetros. ¿Ya? Entonces, a ver, dice un arca de madera cuya longitud será de 2 codos, serían, según esto, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Bien, entonces para que tengan una medida, no estamos hablando de una cosa ni muy grande, tampoco ni un cofre para guardar joyas, es un mueble mucho más grande. Ahora, atención con esto, es de madera de acacia, pero lo cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Bien, traten de ir imaginándose esto entonces. Aunque es de madera de acacia, y ya tiene las medidas establecidas, está cubierto completamente de oro por dentro y por fuera, y en la parte superior, en el borde superior, está sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. ¿Para qué son estos anillos? Porque harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. ¿Ya? Las varas entonces, que también son de madera, pero tienen que estar cubiertas de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Entonces estas varas, que son de madera de acacia y que están cubiertas de oro, son para trasladar el arca. El arca se traslada colocando estas varas sobre los hombros y trasladando el arca. O sea que está establecido por el Señor hasta la manera de cómo debe ser trasladada. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿A qué se refiere eso? A las 2 tablas de piedra donde están escritos los 10 mandamientos, que ya dijimos en los programas anteriores que se llaman también estas tablas el testimonio. Y entonces esta arca también tendrá como nombre el arca del testimonio, porque en ella se guardará el testimonio escrito por Dios en estas 2 tablas de piedra. Y harás un propiciatorio de oro fino. Esta es la cubierta. ¿Ya? Esta es la tapa de esta arca. No es de madera, sino que es de oro puro, solo de oro macizo. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio
y su anchura de codo y medio, de tal manera que tape el arca, ¿no? Este cofre o esta caja. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. O sea, la cubierta tendrá en un extremo un querubín y en el otro extremo otro querubín. Harás 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. De tal manera que no están pegados al propiciatorio, que es la cubierta, sino que forman parte de la cubierta, ¿no? Hechos en una sola obra. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Imagínense entonces, ellos con sus alas pasan por encima del propiciatorio y forman, por decirlo así, una cavidad. Una cavidad, todo es de oro, la cubierta y los 2 querubines, y entonces cubren con sus alas. Repito el versículo 20, los querubines tendrán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Cuando él baje de conversar con Dios, vendrá con ese testimonio. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, que cuando éste esté construido, Dios vendrá a morar. ¿En qué parte del tabernáculo exactamente? En el lugar santísimo. ¿En qué mueble exactamente? En el arca, ¿no? Y desde el propiciatorio, desde esa cavidad que forman los 2 querubines, desde allí Dios se declarará a Moisés, hablará con Moisés respecto de todo lo que Dios le va a mandar para los hijos de Israel. Hasta allí entonces lo tocante en esta primera vez que Dios está hablando a Moisés respecto de este primer mueble, del primer mobiliario que será parte de este tabernáculo de reunión. Antes de hacer algunos comentarios, escuchemos una nueva canción de nuestro hermano Rodrigo Tapari. Desconozco si él tiene ya canciones propias, pero acá hay una que se titula Hoy veré su gloria. Hoy veré su gloria, cantada por nuestro ahora hermano en Cristo, Rodrigo Tapari. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde la esperanza se perdió? ¿Crees en lo que Él te ha prometido? ¿O crees en lo que dice tu emoción? Tus sueños, tus anhelos y tus expectativas, ninguna se han cumplido y te han llenado de heridas. Te pregunto yo, si tus planes son más grandes que los suyos, si tu frustración es causa del orgullo y no puedes aceptar su voluntad,
aceptas que perfecto es su plan. La crisis produce transformación, la adversidad expone tu corazón. Debes de creer, tú vas a vencer. La duda y el miedo son realidad, pero hoy tu confianza está en su verdad. Jesús es mi fe y yo creo en él. Hoy veré su gloria, hoy veré su gloria. Amén. Qué bien, amigos y amigas. Nuestro hermano Rodrigo Tapari, hoy veré su gloria. Y nosotros estamos contemplando la gloria del Señor, como la Sagrada Escritura, de manera inspirada, nos muestran la gloria del Señor Jesucristo. Como se nos fue el tiempo, solo quisiera decir, como comentario de la lectura que hicimos del primer mueble, el Arca del Testimonio, en el capítulo 25, de los versículos 10 al 22, que este primer mueble tiene una característica muy especial con respecto a todos los otros muebles que serán parte del mobiliario del tabernáculo, y es que este es el mueble que representa la persona de Cristo. Todo representa a Cristo, pero este mueble va a representarlo a Él mismo. Y por eso que es el primer mueble, porque Cristo es lo primero. Todo comienza con Cristo. Sin Él no hay nada. Este mueble lo representa a Él, representa su presencia. Si el arca está con Israel, la presencia de Dios está con Israel. Si el arca viaja con Israel, entonces la presencia de Dios está viajando con Israel. Cuando ellos pierdan el arca, entonces eso representará que la presencia de Dios se ha perdido. Este mueble, como ningún otro, por eso está ubicado en el lugar santísimo, porque este mueble no representa otra cosa que la presencia de Dios mismo. El arca lo representaba a Él, a nuestro precioso Señor Jesucristo. Muy bien, haremos los comentarios de esta lectura en nuestro próximo programa. Benditos somos, estimados amigos y amigas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.